Acá 6, por lo Y menos 6. seremos un par, Un sí. par, 5, 7, 6. 8, 10, Y 14. esta mañana todo hizo preguntas ahí, Julián. Yo no pude venir esta mañana, pero escuchaba. ¿Y usted cómo empezó? Le preguntaste a Karina, ¿no? ¿Cómo había arrancado? Sí, sí, estaban preguntando ellos y yo se lo pregunté a Cari. ¿Vos te acordás cómo empezaste en esta profesión? Sí, re. Cuente a la gente, así la gente se pone contenta. Cuente En realidad su experiencia. siempre me llamó la atención Casi los todos medios, tienen- siempre me Casi gustaron. todos tienen esa, viste que Es como, Karina dijo sí, lo mismo. traes también. eso, ¿viste? Como Sí. una lucecita que está ahí, no sabes por qué, pero te titila. Y a mí, yo cuando era chica, me gustaba mucho el tema de la radio. Sí. Siempre me gustó mucho la música. Sí. Me gustaba mucho la radio y me gustaba mucho escribir. Entonces, como que todo fue llevando, me Sí. fue llevando a la profesión. Cuando era chica, cuando estaba en el secundario, tuvimos alguna vez un programa de radio con amigos, después aprendí a hacer operación Sí. y después siempre me gustó escribir, siempre escribí, me gustó Sí. contar historias. También soy una persona curiosa, por ende, o sea, todos los caminos conducen a Roma. Y cuando estaba estudiando Derecho, una amiga, que es una periodista muy conocida hoy, Decilo. Gisela Busadiche, Sí. estábamos estudiando Derecho y ella dijo, che, esto no es lo mío. Íbamos las dos parejitas porque No somos me de la diga, misma. y no, Y me dice, me voy a no anotar en avanzás. TEA. Me voy a contar una historia que me es ajena, ¿no? Ujú. Me voy a anotar en TEA. Me dice, vamos. No, yo no me animé a hacer el Sí. cambio de carrera. Y siempre me quedó eso de pendiente de que, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué Claro. no cambié la carrera en ese momento? Y después, la vida me trajo acá a Río Gallegos, un poco de vuelta, por un tiempo, Sí. y empecé a trabajar haciendo producción de radio Sí. en el EU12, Sí. por una amiga de mi mamá. Estuve bastante tiempo ahí y a través viste que vas conociendo, acá sí. somos todo un círculo, llegué al diario Prensa Libre y ahí estuve varios años. Y bueno, ya está. Ahí Es está. como un viaje de ida. Y después estuve Después no retirada. podés- sí, sí. Viste que estuve retirada mucho tiempo porque como tenía muchas responsabilidades no me daba el tiempo como para hacer las dos Sí. cosas. Pero bueno, en cuanto pude desligarme un poco de esas responsabilidades, pude volver uno siempre, o sea, nunca dejas de ser, me parece, que es como... No, es como que está ahí latente. Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Uno ve diferente, ve con ojos distintos la realidad, la vida. Entonces, o sea, nunca perdés esa mirada de mirada crítica, ¿no? De querer siempre saber un poco más, de no quedarse con eso, con esa punta del iceberg y todo. Y bueno, y acá estamos. Acá estamos. Y acá estamos. 20 años después. Claro, sí. 20 por lo Un menos. poquito más. Poquito más, ¿no? 22 Claro. años. 22. Hace 22 años. Me Yo acuerdo llegué, que- mira, yo empecé en una época que estaba removilizado porque yo me vine acá el 18 de diciembre del 2001. En pleno quilombo. Sí, y empecé a trabajar en la radio en febrero del 2002. Claro. Y después me tocó la renuncia, me acuerdo de la renuncia de Aburto, varios Claro. sucesos, bueno, Néstor Kirchner como candidato, La renuncia de Acevedo. bueno, la renuncia de Acevedo la hemos vivido Sí, estuvimos haciendo ahí, guardia. sí, sí. Haciendo guardia, bueno, todo un montón de cosas hemos vivido, ¿no? O sea, Sí. cuando no se sabía quién era Néstor Kirchner y venían los medios acá y decían que era la marioneta de Dualde y todos nos reíamos, Sí, ¿te sí, acuerdas? sí, sí. Sí, deja, Sí, llévatelo sí, nomás. sí, dale, decimos Llévatelo nomás, nosotros, llévatelo, sí. llévatelo para allá, querido. Dale, esperá que va a ser la Sí. marioneta. Pero bueno, no, y bueno, y acá estamos, ya está. No querés contar más. No, y bueno, y sí. Y bueno, pero digo, qué experiencia, qué viaje. Ujú. Para todos, ¿no? Para todos. Sí, hoy estaba Increíble. viendo Rosana, había compartido un meme que decía, Sacame el hipo. no, Ahí está, sí, ¿y lo ¿viste? viste ese? Decime Sacame algo, el hipo. decime algo Dame un que- susto, sacame el hipo, ¿lo viste el meme ese? Muy Que la bueno. madre le dice al hijo, tengo hipo, dame un susto. Dice, voy a ser Y el pibe se periodista. da vuelta y le dice, voy a ser periodista. La vieja cae así, ¡paf! Se le fue el hipo, todo, se desmayó, obviamente. No. Es muy bueno, Está es muy bueno bueno. ese. Me maté de risa con Claro, sí. Bueno, y ahí estamos. Y acá estamos. Después me va a contar su primer día en el diario, porque estuvo ahí. Eh, Anécdotas lindas. ese. Sí, bueno. Cada cosa, Dios Sí, mío. unos nervios tenía el día del primer día, pero bueno. Yo me acuerdo, usted cayó con una camperita de jeans, si mal no me Sí, me acuerdo. morí de mira, frío. Así llegó. Era Pero era marzo. camperita de jeans, sí, así Marzo en pleno era, marzo. sí. Sí, me acuerdo. Me Clau, me mandaron a acuerdo. la calle con Carlitos Luna, no sé si nos estará Sí, sí, escuchando sí, tal vez, Carlito, Carlitos, que un era saludo nuestro, para un él. Falcon. El ¿Te Falcon acuer- del taxi, el nuestro Falcon, móvil. era un Falcon, yo Sí, me un Falcon acuerdo negro mal. era, negro era. Bueno, Sí, con grande así como nuestro una casa. móvil. Sí, Qué nuestro- crack, Qué Carlitos, crack, sí, nos matábamos de risa.
Qué equipo, ¿no? Bueno, estaba Julio Mancilla, que empezó un día antes que yo. Estábamos hablando de Julio, director del día, Canal 9, presidente sí, del ahí Canal está. 9. Un día antes que yo empezó Sí. Julio, no me olvido más eso, porque él quedó en política y yo quedé en información general y yo decía, "Ah, él le tocaba las mejores notas y yo estaba una instalación en el complejo cultural, un tornillo en el medio de la baldosa y tenía... Fue a, fue a cubrir, Claudia, me acuerdo, una instalación, no sé, se llamaba así, ¿no? Sí, Una yo, qué instalación. ladrones, yo no sé qué poner de esto. Decía. Había una soga tirada en el piso cuando llegó. Indignada llegué. Pero bueno, Llegó al complejo cultural y había una soga tirada en el piso y la obra de arte buscaba a Claudia por ¿de todos lados. dónde Está ahí. está ahora? Está ahí. Ay, un clavo también, una mesa con un clavo era. Es una instalación, no Qué sé, qué bárbaro, sé yo. Dios mío. Y bueno, y yo a mí me gustaban más las notas políticas, sobre todo, Sí, bueno, sí. porque yo era, siempre fui Claro, política. pero te tocó en alguna en No, algún y momento después sí, pasaste, después claro. después pasé. Sí, Cuando pasó Policial y Julio, pasé yo lo castigaron a lo- Julio, sí, cuando te fuiste vos. claro. Claro, Sí, pasó Julio a policiales. Y me acuerdo siempre de un viaje, salieron dos viajes para hacer. Y uno era, al de política lo mandaron al encuentro de Lagos Néstor Kirchner, al sí, Calafate. sí. Y a la de información general me mandaron en la inauguración de la sucursal de un supermercado el 28 de noviembre. Me acuerdo. Estaba tan enojada, pero tan enojada que me enfermé. Viste que me bajaron las defensas. Y me Estaba enfermé. re caliente, enojada. Volví volando de fiebre Claro. por lo enojada que estaba. Decía, aquel está allá en Calafate y yo estoy acá. Claro. Pero bueno, Cosa de la vida. cosa de ¿viste? la Los vida. cronistas. Pero después, bueno, o sea, hay lindas cosas. Yo me acuerdo, A había, regañadientes hemos ido a hacer alguna nota que sí, nos han mandado. cuando ¿viste? fue Que no quería. la renuncia de Acevedo, el día antes yo había hablado con José Castro, Sí, perdón, de de PCN. UPCN, Y sí. me había pasado el cómo, o sea, que habían acordado el tema de cómo avanzar en las paritarias, Sí. y se iba a reestructurar, que después finalmente se hizo, muchos Sí, años sí. después, se iba a reestructurar el recibo, me pasó todo eso a mí, yo lo tenía así como re fresquito. Y Sí. el otro día renunció Acevedo. el gobernador, así que me quedé con Te quedaste con la nota sin hacer. con el papelito, me quedé con el cuadrito que me pasó José Castro, que bueno, Sí. Que Dios lo ya tenga que en la Dios lo gloria. tenga en la gloria. Pero bueno, cosas que uno se va acordando, ¿no? Después, Sí. bueno, las guardias infinitas, ¿no? Guardia infinita. Sentado en la vereda con el mate. Eran otros tiempos, no había Otros celular, tiempos eran, casi sí. ni había celular. Sí, la generosidad de algunas personas que siempre nos han ayudado, ¿no? El egoísmo y la miseria de otras, Sí, ¿no? también. Este, Sí, hay que remarcar esas cosas. Recién hay colegas que, bueno, algunos que ya no están. hay colegas que valían han lingotes de sido- oro y otros que no valían nada. Sí, hay Nada, otros que nada, no, nada, nada, nada. malos compañeros, pero uno siempre tiene que quedarse con lo mejor. También nos pasó con funcionarios buenos, funcionarios malos. Sí. El funcionario yo me acuerdo siempre de uno que me hacía esperar toda la tarde. Cada vez que me decían hablar con tal, yo decía, no. Y me pasaba, bueno, venía a las 3, me Horas, decía. A horas. las 3 eran las 6 de la tarde y yo seguía ahí, ¿viste? Y, o sea, una falta de respeto total Sí. al tiempo de los demás, ¿no? Pero bueno, Bueno. no lo quiero nombrar, pero, pero bueno. Dígalo, decilo que. eh, ¿Quién era? Roberto Juvetich. Roberto Sí, sí, Juvetich. sí. Horas me ha ¿Qué era? tocado. ¿Diputado en ese No, no, momento? secretario de Era gobierno. Secretario de Gobierno de la Sí, Municipalidad. secretario de gobierno de la Ahí municipalidad. está. Mirá, nombralo que tanto. Horas. Cuando decían, no, hay que ir a hacer por tal cosa, Re acordabas maleducado, un horario re aparte. maleducado porque él no puede disponer del Sí, tiempo del otro. acordás un Claramente, horario sí, aparte, claro, acordás sí, un te dice, horario sí, y, te dice a las ¿viste? 3, a las 3 y 10. Sí, o ponele, por ahí pero puede no pasar más. que, mira, pasó tal cosa. Mira, ¿sabés qué? Venite a tal Claro. hora porque ocurrió, tenemos que hacer listo, no hay Sí. problema. Pero no, te decía, sí, ahora te atiende, 3 Claro. horas. Así que bueno, y después otros también que me han amenazado. No o me sea, digas. sí, Bueno, sí, amenazas, una sí. ex concejal que en su momento también, pero A vos te voy a dejar pelada. Te voy a arrancar los pelos. cuida por tu lo menos. trabajo, me dijo. Bueno, después No. nunca más hice ninguna gacetilla de ese concejal. Ah, le pusiste la cruz no, también, sí, claro, yo, como el sí, indio, sí, así como el como el indio. indio. Sí, Hasta el día sí. de hoy yo me lo cruzo y yo digo, ni se debe acordar él, porque cuánta gente habrá amenazado. Sí, Pero yo me acuerdo siempre no me digas. del señor, sí, sí, Bueno, sí, sí. Pero eh, bueno, acá Cosas, está cosas de la vida. largo camino. Y el primero fue Antonio Novas, Tu primer. Le hacía la mi producción. primera incursión en la Está bien. producción junto con Irene Stur. Ahí está. Mirá vos. Me acuerdo de ese Antoine de Irene.
Antoine. Antoine. Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos con el primer entrevistado de la tarde, porque mañana arranca la veda, mañana hay elecciones de fin de semana Sí, de sí, ya Vocal por los está. Padres. Vamos a hablar con Karina Pinuer, de la lista negra, digo, ¿no? Sí. Digo bien. Creo que era la azul, negra. Ahora nos vamos a fijar. Ahora Ahí nos lo vamos a tengo fijar. anotado. Ella es de Río Turbio. Después del tema musical hablamos con ella. Dale. Ya venimos. Muy bien, sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Perdí mi tiempo para gas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Los atracos perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Gració el campeón del hiperfútbol, primero en el ranking. Los guerrilleros se lanzarán abajo en la tabla. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Interminables cadenas de video, la presión sujetan. Buenas noticias, vamos a telefotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Ya para todo el mundo, vivos en los ratones. Van los derviches, mortales escabeches, mostrando sus trucos. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de noticias al instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al instante. El resumen para que no te pierdas de nada.
Larreta, yo tengo mis opiniones y no van a cambiar por lo que piense Macri. El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO insistió este miércoles en su idea de ampliar Juntos por el Cambio con la incorporación de dirigentes como el gobernador cordobés Juan Schiaretti, y afirmó que él tiene sus opiniones que no van a cambiar por lo que piense Mauricio Macri. Tras 4 años de intentos, desbloquearon el iPad de la fallecida Natacha Haidt. Lograron acceder al dispositivo en los laboratorios de los peritos de Gendarmería Nacional. Los fiscales que intervienen en la investigación de la muerte de la modelo ya ordenaron que el jueves se haga extracción forense completa. La OTAN hará en Europa uno de los mayores ejercicios aéreos de su historia. La OTAN realizará la semana que viene en Europa las mayores maniobras aéreas de su historia, coordinadas por Alemania, anunciaron autoridades estadounidenses y alemanas en medio de fuertes tensiones con Rusia por la guerra en Ucrania. El ejercicio llamado Air Defender 23 se desarrollará durante 10 días desde el lunes venidero y en él participarán unos 220 aviones militares de 25 países miembros y socios de la OTAN, dijeron oficiales militares estadounidenses. Resumen. Noticias al instante. Bullrich dura con Larreta. A la cancha, basta de embarrarla, metete a la cancha. La precandidata a presidente de Juntos por el Cambio consideró este miércoles que su contrincante en la interna del PRO tiene que meterse en la cancha y dejarle embarrarla, y advirtió que una eventual ruptura de la coalición opositora depende nada más que del jefe de gobierno porteño. Por la sequía, la producción de soja en Entre Ríos cayó un 80%. De las 969.500 hectáreas sembradas, la más baja desde 2003, al menos 200.000 hectáreas, equivalente al 21% del total, no pudieron recuperarse y se perdieron por la sequía calificada como la peor de los últimos 60 años. Con un duro discurso contra Biden, Pence se mete de lleno en la carrera por la Casa Blanca. El ex vicepresidente estadounidense, que este miércoles hará su primer acto de campaña, enfrentará en interna a Trump, de quien se distanció luego de que éste instigara a cientos de sus seguidores a atacar el edificio del Congreso en enero de 2021. Resumen. Noticias al instante. Permanecen detenidos 56 hinchas del Colo-Colo por los incidentes tras el partido con Boca. A las personas detenidas se les secuestraron 2 varillas de hierro de 10 de construcción, 3 palos de madera y 4 trozos de mampostería. 6 hinchas chilenos resultaron lesionados. Los detuvieron cerca del estadio. Los salarios de hasta 880.000 pesos no pagarán ganancias sobre aguinaldo. El ministro de Economía dispuso que el medio aguinaldo quedará exento del impuesto a las ganancias para los salarios brutos de hasta 880.000 pesos. Según indicó el Palacio de Hacienda, la medida beneficiará a más de 500.000 de trabajadores y trabajadoras de todo el país. Detuvieron a Elegante acusado por amenazas y privación ilegal de la libertad. El cantante de cumbia fue detenido en un country del partido bonaerense de Moreno acusado de haber amenazado y privado de la libertad en mayo pasado a un joven tras una pelea a la salida de un boliche en General Rodríguez. Operan al Papa y quedará internado algunos días. Francisco, de 86 años, se someterá este miércoles en el Hospital de Roma a una nueva cirugía, luego de la diverticulitis, por la que ya fue intervenido en 2021. Se cancelaron sus encuentros por lo menos hasta el 13 de junio. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil.
No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Una tarde de costumbres argentinas. Un mate, amigos y mucho rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de otoño 2023. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital.
Búscame en redes como Ideas Ayelabri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos, además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Petite École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán, 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Petite École, Escuela de Francés. E Instagram, @petitecolfrancés. Las tardes de esta temporada se ponen más buenas con un rock nacional. Lo escuchamos juntos y a todo volumen. Otoño 2023. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, edición otoño 2023. ...43 minutos pasaron de las 2 de la tarde y continuamos en Fuera de Contexto. Tenemos ya la primera entrevistada de la tarde y es una de las candidatas a vocal por los padres. La elección es este fin de semana y ella es candidata de una de las 4 listas que se presentan. Está del otro lado de la línea Karina Pinuer. Con ella hemos dialogado, Claudia, el otro día, ¿te acordás? Cuando tuvimos oportunidad de hablar acerca de las propuestas y demás que tienen para esta elección. Karina, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan. ¿Cómo estás? No, hola. Karina, ¿estás por ahí? Fíjate, Brian, porque había problemas para ahora. Hola, Karina, ¿estás por ahí? Hola. 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 ¿Se cortó, Brian? No, probá de vuelta. Bueno, tenemos problemas ahí, inconvenientes con la comunicación con Río Turbio. Ella es de la localidad de Río Turbio y se hacía, no salía la llamada directamente o no entraba. Ahora vamos a intentar nuevamente entablar comunicación con
como te decíamos, Karina Pinuer, que Karina es... Pinor, que es quien encabeza la lista número 3, negra. Sí. Está acompañada por Manuel Medel y José Rojas. Así es. Bueno, para hablar en el último día, que pueden hacerlo, Sí, porque ya mañana mañana comienza ya la veda. comienza la veda. A ver, sí, esta mañana estuvieron nuestros compañeros, una de las candidatas también estuvo Nadir Castillo. Nadir Castillo, Sí. Nadir Castillo que también estuvo con nosotros al Sí, principio, ¿te sí, acordás cuando sí. recién Claro, comenzaba? cuando arrancó Hemos la hablado con campaña. ella también por teléfono. Bueno, La única que no habló con nosotros, y nosotros ahora... bueno, Singolani, sí. Singolani, le mandamos 10.000 mensajes. Le mandamos 10.000 saludos igual. Clavó Saludos a- los vistos, así, tingue, azul, Y bueno. y nada. Sí. Pero después que no diga que no lo No, intentamos. pero salió en otros medios. Yo en uno lo vi, que la vi que estaba ahí. Ah, salió. Ahí está, mira, yo te... Ahora sí. Está del otro lado, a ver si es verdad. Ahora te hago caso y la saludo directamente. Karina, ¿cómo están? Claudia y Beto te saludan. No. No, Brian. Otra vez lo que pasó ayer. ¿Te acordás qué fue lo que... Bueno, igual Bueno, vamos recordando sí. que son 4 listas las que Sí, oficializó la Junta sí. Electoral del Consejo Provincial de Educación. Sí. Está la lista número 1, que está encabezada por Nadir Castillo, es la lista violeta, después la 2 es la Celeste Blanco, que está encabezada por la actual vocal, por los padres, Que es también Claudia estuvo en la Singolani, paritaria en el día de que ayer. estuvo ¿te en la enteraste? también paritaria. Y en la lista 3, negra, Karina Pinuer, que es con quien vamos a hablar, si tenemos suerte, viento a favor, Sí. en un Está ratito. Está Brian ahí haciendo los esfuerzos. Y la lista 4, la lista azul, es encabezada por Silvia Eriksen, que ella es de la También localidad de hablamos Puerto con San ella Julián. en dos En dos oportunidades. oportunidades hablamos Sí. con Silvia Eriksen. Así que estaría faltando la segunda oportunidad de Karina Pinuer, si es que podemos entablar comunicación con ella, porque se está complicando la cosa. Sí, Se y con está- Luciana Loyola hablamos también, de la lista 1, que es la segunda vocal suplente. De la Bien. lista 1 junto con Nadir Castillo. Ah, mira, no recordaba ese. Sí, que de Caleta Olivia. De Caleta, Luciana tenés razón. Loyola. Sí, Sí, señor. también. Sí, Viste, hemos señor. estado muy activos con el tema, muy atentos con el tema de la elección del vocal por los padres. Sí. ¿Qué va a ser ahora? Este sábado. este Este sábado. sábado es, ¿no? Sí, este sábado, acá en Río Gallegos, se va a llevar a cabo en la escuela 39. Y el jardín 3. Bien, ¿cómo sabemos dónde votamos? ¿Cómo consultamos el padrón? De la 39 de la A hasta Hidalgo, en la 10 de Hidalgo hasta Sandes, creo, y Pero en el muy jardín bien. número 13 es desde Sandes hasta la La Z. Z. Ahí está. Vamos a intentar nuevamente la tercera, la vencida, dicen. Karina, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola, ¿Cómo Karina. están? Sí, Muy muy bien. complicada la Sí, comunicación. está muy estamos complicados. complicado, pero por fin logramos establecer la comunicación contigo. Bueno, hoy es el último día antes del inicio de la veda electoral. ¿Qué tenés para contarnos, Karina? Bueno, pedirles a todos los padres y madres y tutores de la provincia de Santa Cruz, de cada localidad, que asistan a la elección de vocal de padres, en primer lugar, que participemos, que tomemos el compromiso, que superemos el 1,7% que fue de la última elección y podamos ser muchos más los que vayamos a sufragar. Sí. Y que nos acompañen a la lista número 3 negra, que somos papás de la cuenca carbonífera, padres y madres, que somos papás cooperadoras, que ya tenemos el compromiso, la dedicación y la responsabilidad de preocuparnos y ocuparnos por el bienestar de la comunidad educativa de cada establecimiento en el que participamos, ¿no? Ujú. Bien, Karina, ¿pudieron recorrer la provincia? ¿Tuvieron oportunidad de hablar con muchos padres? Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de comunicarnos más a través de redes sociales, porque lamentablemente las distancias son muy grandes y enfocamos más en las redes sociales, ¿no? Sí. Pero sí, y nosotros igualmente, la realidad edilicia en toda la provincia de Santa Cruz son similares. Sí. Nosotros nos preocupamos mucho y queremos lograr que en cada establecimiento escolar se pueda preparar las infusiones a través de los bidones de agua para que la infusión sea apta, sea segura. También nos preocupa que puedan todos los estudiantes de la provincia de Santa Cruz puedan recibir una colación en los que tienen la jornada extendida, que también se pueda mejorar el desayuno y lo que es la merienda a través del programa Crece con Sabor, y también poder lograr que reciban una vianda aquellos estudiantes que tienen la jornada completa en esta época, ¿no? Claro, bien. Y respecto de la situación de conflicto docente, ¿cómo está ¿Qué pegando opinión? en la cuenca? Claro.
Bueno, nosotros particularmente hay una alta catación a las medidas de fuerza. Sí. Particularmente nosotros sostenemos que el vocal de padre, más allá de participar, que debe participar en todas las paritarias, debe aunar el esfuerzo para que ambas partes puedan llegar a un final, ¿no es cierto?, a arreglar, a consensuar y que nuestros hijos puedan estar en las aulas. Me parece que hay que tomar esa posición, no en contra de docentes o a favor del gobierno o viceversa, ¿no? Sí, ¿y qué opinión te merece la actuación? Apareció en las últimas dos paritarias la vocal por los padres, en este caso, en las reuniones paritarias justamente, y todo el mundo dice que es la candidata del gobierno, ¿no? Bueno, lamentablemente la participación de la vocal de padres durante estos 2 años, muchos papás no la conocían, no la conocen, muchos papás tampoco sabían que existía el vocal de padres, y sabemos el trabajo que ella ha llevado a cabo, ¿no? Que muchas veces sus visitas son esporádicas o ni siquiera sabemos cuándo llega y cuándo se va. Sí. Pero creo que el vocal de padres no tiene que ser una persona que esté sentada en un escritorio. El vocal de padres tiene que ser aquel que recorra la provincia de Santa Cruz, que recorra cada establecimiento educativo, que escuche a las familias, a los estudiantes, que acompañe a los equipos de gestión. Sabemos que la solución no la vamos a tener nosotros el vocal de padres, pero vamos a gestionar, que nos escuchen, sentarnos en la mesa de discusión, poder aunar esfuerzos para que todo mejore. Sí. Bien, allá en la cuenca, ¿en dónde se va a estar realizando la elección de los padres? ¿Ya tienen definido eso? Bueno, sí, está definido, ya nos informaron a través de la Junta Electoral que la localidad de Río Turbio va a ser en la EPP 68, el 28 de noviembre la EPP 32, que el horario de educación va a ser de 10 a 18 horas y que los papás deben concurrir con el DNI. Bien, Karina, ¿qué te movilizó a ser candidata? Vos provenís, digamos, de un trabajo ya bastante movido con las cooperadoras, ¿verdad? Sí, nosotros tomamos la decisión de participar porque no nos sentimos representados por la actual vocal de padres, porque consideramos que debe ser más federal, más representativa, debe acercarse más, debe saber escuchar. Sí. Creo que el diálogo es la única manera de poder consensuar y llegar a poder implementar o gestionar o llevar a cabo planes para poder mejorar todo lo que es el bienestar de la comunidad educativa, ¿no? Sí, hace más de 3 años que ya estoy participando en las cooperadoras, en la escuela primaria, donde tengo 2 hijos que transitan la escuela primaria en la EPP 54, y en la escuela industrial número 5, que también tengo 2 hijos ahí. El compromiso y la responsabilidad, la dedicación que tenemos los papás cooperadoras es muy importante. Por eso nosotros siempre llamamos no sé si la reflexión sería la palabra, pero que los papás participen, porque ese es el espacio que tenemos los papás. Es el espacio con el que contamos los padres para involucrarnos, para acompañar a nuestros hijos en la trayectoria escolar, para conocer la problemática del establecimiento educativo, para acompañar al equipo de gestión ante los reclamos que también tienen ellos, ¿no? Sí. Porque muchas veces se escucha más la voz del papá que la voz del directivo que está presentando muchas veces los reclamos y que no llegan a ninguna solución. Siempre ese es el espacio que tenemos todos los padres, y hay que participar, hay que comprometerse porque es un trabajo de honor, pero es mucho más gratificante ver cómo los chicos mejoran día a día el bienestar que tienen en la institución, ¿no? Bueno, Karina, nosotros te agradecemos este contacto y bueno, te deseamos toda la suerte para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que este sábado 10 de junio a partir de las 10 horas se acerquen todos los padres, madres y tutores en cada establecimiento escolar de la provincia de Santa Cruz que fuese designado, que apoyen a la lista 3, número 3, lista negra, Karina Pinuero, soy la candidata titular, Manuel Medel, de 28 de noviembre, el primer suplente, José Andrés Rojas, el segundo suplente. Y decir a los papás, a todos, que son libres de votar a la lista que ellos consideren. Esto no es una elección partidaria, como la están manifestando en este momento, claro, porque lamentablemente se politizó mucho, pero bueno. Sí, bueno, ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Karina, te agradecemos como siempre la amabilidad de vernos. Sí, decime. Sí, lamentablemente la política partidaria se está involucrando en muchos aspectos, pero creo que nosotros somos quienes ponemos los límites, los padres. Ahí está. Bueno, que sea con mucho éxito y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan una linda tarde. Hasta luego.
Karina Pinuer, candidata de la lista negra número 3, ¿digo bien? Sí. Sí, de la cuenca carbonífera. De la son cuenca los tres carbonífera, de sí. allí. Bueno, Bueno, entonces, ¿dónde votamos? Yo voto en la EPP 10. Y después, a partir a mí de me la... toca entonces en la otra, porque en la 10 también. De la A a la H dijiste, ¿no? La 39. En la 39. Ah, sí. De la A a la H en En la la 39. 39. De la H, o sea, bueno, Hidalgo. sí, de Hidalgo hasta la S, Sí, Sandes, creo que. Sandes. Qué memoria que tiene este chico. Sí, Lo que es ser joven, sí, ¿viste? Nosotros tenemos que tomar pastillas para todo. Dale. Yo lo terminó de decir y yo ya me lo olvidé. ¿Viste? En la escuela 10. ¿En la escuela 10? Jardín 13. Inmigrantes y Petrel. Y Sí. en el Jardín 13, Enfrente. ahí al lado. Está pegado en el pasaje. De la S a la Z. Bien. Pueden votar mamá y papá, o sea, los Si dos están padres. empadronados pueden ir. Si están empadronados, El único requisito que lleve el DNI. sí, para saber si están empadronados tienen que entrar a la página de educación. Educación Santa Cruz, educacionsantacruz.gov.ar y ahí van a ver la parte del padrón. Chequear padrón, poner el DNI y ahí les sale dónde votan y todo. Como 1,7% votó, dice, en la última elección. Claro, después dicen que no es representativo, pero si no participan, después lo putean al vocal por los Sí, padres. yo fui a votar la última elección que ¿Viste? hubo, porque fue hace un montón. Porque Claro, después hubo porque la cuando vino pandemia. hubo como alargue de los mandatos, Sí, ¿no? Porque sí, sí, no, sí, no se sí. podía salir, no podíamos juntarnos, nada. Así es. Yo fui a votar, voté en el Guatemala, voté a Piloñeta. Y bueno, soy responsable de ahora. Sí, me tengo que hacer cargo. De Cingolani. De Cingolani. La Ah, escuché sí. a Cingolani en mi pueblo. Compartí creo la nota con Universal Videocable. Red dicharachera estaba. Y habló. Cuando van al interior se piensan que no Sí. nos vamos a enterar las boludeces que dicen, digo, Y Clau. no, y habló. Porque, viste, estamos en la época de la tecnología. Sí. Antes nos enterábamos cuando era por teléfono y nos enterábamos Tiene igual. una voz re linda, por cierto, porque yo no le mucho. sí? Sí, una voz re linda, tiene así como de Habló docente. con nosotros una vez. cuando Una vez el habló quilombo con de docentes, sí. Gregores. Habló, ¿qué dijo? Dijo que, bueno, que hace como un buen resumen, Sí. un buen análisis, evaluación, digamos, de su gestión y que pudieron hablar con muchos padres que permanentemente estuvieron a disposición y Corre con el caballo el comisario. eso. Vamos Y a yo ver dije, cómo mirá, sale. qué bien. De hecho, nos contaban que, por ejemplo, las escuelas rurales votan mañana, jueves. Sí. Y que ayer, por lo menos, llegó el parte de que Chachi y Estuvieron en la escuela rurales. llegaron regalitos de parte de la vocal para los nenes. Guardapolvo llevaron. De parte de la vocal, eso es re grave. Bueno, pero llevaron guardapolvo. Está ahí un parte de prensa. De Sí. hecho. Sí. No dicen que es parte de la vocal, pero nos dijeron que sí. Que llegaron ahí y dijeron, esto les manda. Mira, ya llegó nuestro invitado. No me hagas enojar porque hoy es el día del periodista. Hoy cumpleaños la cooperativa. Hoy estamos re dulces. Estamos de cumpleaños. Cumplimos Porque sos de 13 los años. periodistas complacientes. Hablando Disculpame que te lo diga así. no me hagas calentar. Vos estás con la cadena de la alegría, que está... Hablando de la cadena de la alegría, ¿Y la cadena de la amargura? ¿Qué Pará, pasó? quiero ¿Cómo hacer- habrá festejado la cadena de la amargura? tirando mierda como hace cadena siempre del por la veneno. cloaca esa que tiene por boca. Sí. Porque ahora sí, me Ay, voy a a ver, poner a ver. serio. Te enojaste. A ver. Boludo, Al pero señor tú no este, querías al enojar, señor, dijiste no, que no, te pero me hiciste tenías que calentar, enojar. media vuelta me diste, estoy pasado de azúcar, así que me cabe en la general de la ley. Al señor ese que tiene una cloaca por boca y que habla A ver. de puro jetón que es, si quiere ver los papeles de la cooperativa Nuevo Día, lo invito a Fañano 123, venga, que yo le muestro todos los papeles. Señor. De los equipos igual Ah, los compramos sí, los sí. equipos. Sí, la Los factura de los compramos, equipos están las también. La facturas. factura de los equipos. Quiere ver los papeles, quiere ver la habilitación municipal y quiere ver la matrícula de la cooperativa de periodistas Nuevo Día, la única que hay en toda la Patagonia, venga que yo le muestro los papeles tranquilamente. Lo único que no va a mostrar es a quién respondés políticamente y que te paga el sueldo, ¿no? Si Mentira, querés, Beto, mentira. No, bueno, no, Ya no, porque ya yo, que te estoy yo se lo haciendo digo calentar. a ese señor que se dice que Que es dice- periodista y sí, que habla y que ahora pelotudez entraron al aire. Feliz día, un Ahí abrazo te va. grande. Ahora Los entraron en quiero la a todos los cadena de la periodistas alegría. menos a él. A la gente. Al señor de la cadena de la amargura. Le mando este mensaje. Breve pausa musical, ya venimos con el primer invitado en vivo acá en la tarde. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy
puedan separarnos. Contéstame, aunque duele porque no te calles las pupilas cuando me miras. Mientes, te conozco bien. Está claro que algo está cambiando. Hablan oyes de mí. ¿A qué me falladi? ¿Qué es lo que te tiene así? Visiblemente agitado en el altar de mi credo particular. Nada me importa más que la música de tus labios. Azúcar es el primer paso. Es que hay alguien aparte de mí. Ahora mismo ya creí. Cortamos en sano. Me desharé. Por dentro me desharé. De dolor pero no daré. Ni un solo paso. Azúcar en el altar de mi credo particular, siempre he sido el mejor, el más, el espejo en el que me miro. Azúcar de mi pecado, un cóctel Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Cafiero, en la oposición discuten quién tiene el plan de ajuste más fuerte. El canciller afirmó que Alberto Fernández dejó las bases para una próxima gestión del Frente de Todos y diferenció a los dirigentes de Juntos por el Cambio, que discuten cuánta desocupación soporta el modelo de un PowerPoint y cómo adaptan esa planilla a la realidad.
Especialistas del CONICET bautizan un nuevo fósil en homenaje a Lionel Messi. Dicinisca messi es una especie de braquiópodo que vivió hace unos 20 millones de años en lo que hoy es el noreste de la provincia de Chubut. Este trabajo fue realizado durante 2022 y la versión final fue enviada el 20 de diciembre. Estábamos viendo cómo los jugadores llegaban al país, les pregunté a mis compañeros y no quedaron dudas. Todos estuvimos de acuerdo, dijo Damián Pérez, investigador del CONICET. Noticias al instante. Por la nueva ley rebajarán penas a los condenados por delitos sexuales en España. El Tribunal Supremo español avaló este miércoles las rebajas a penas aplicadas en las revisiones de condenas firmes tras la entrada en vigor de la cuestionada ley sobre delitos sexuales conocida como Solo sí es sí, mientras que la Fiscalía espera a conocer el contenido de las sentencias antes de pronunciarse. Es una mala noticia, reaccionó la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, tras conocer la decisión. Argentinos va por la clasificación a octavos ante el Liverpool uruguayo. Argentinos Juniors será local este miércoles ante Liverpool de Uruguay, con la posibilidad de asegurarse la clasificación a octavos con un triunfo o inclusive un empate por el grupo E de la Copa Libertadores. El partido arranca a las 19 en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, con TV a cargo de Fox Sports. A la misma hora, por el mismo grupo, jugarán Ecuador Independiente del Valle ante el Corinthians brasilero. El árbitro será el peruano Robert Pérez, secundado por sus compatriotas Enrique Pinto y Stephen Atoche. A falta de 2 fechas para culminar el grupo, Argentinos es puntero con 8 unidades. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE y llegó nuestro invitado, vino Pedro Mancilla. Con las manos vacías llegó, vamos a decirlo, pero bueno. No, es que él no sabía, no vino a saludar, pero no lo voy a defender. Mire, yo siempre lo tengo, yo lo tengo que bardear, ¿viste? Porque si no, no puedo. No, está bien, está bien. La crítica es buena, siempre es constructiva también. Dentro de un año voy a venir con las manos llenas. Llenas de optimismo. Cada 7 de junio, el Día del Periodista, un cumpleaños de la Qué lindo, cooperativa. bueno, felicitaciones, realmente. Muchas gracias. Dobles felicitaciones, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, nosotros te agradecidos por tu visita, como siempre sos muy amable en venir hasta acá, te tomás el tiempo, por lo menos venir y decir, no puedo, no voy, pero sí, cuando puedo, ahí está. Sí. Bueno, tenía inquietudes acá mi compañera, una compañera municipal, ¿viste? Y dice, ¿por qué no lo llamamos a Pedro? Digo, sí, bueno, dale. Lo quería Pedro, ahí vino Pedro. Acá estamos. Vino acompañado, Rosa, ¿no? También, Con Rosa. Sí, Rosa Villalón, que está en la federación ella. Y bueno. Sí.
También. Bien, vos también estás, venís de la Confederación, nos estabas comentando. En realidad, el SOEM Río Gallego pertenece a la Federación de Trabajadores Municipales, que es la FESOEM, Sí. donde en la provincia de Santa Cruz hay dos federaciones, la FETRAM, Sí. que lidera el compañero Julián Carrizo, actual diputado provincial, y la FESOEM, que esa responsabilidad me toca a mí, y estamos nucleados, digamos, en una especie, en la parte de zona sur, digamos, para ubicarlo geográficamente, ¿no? Y después a nivel patagónico, somos parte del bloque patagónico de sindicatos municipales, y a nivel nacional estamos en la Confederación de Trabajadores Municipales, que lidera el compañero Hernando Val, flamante secretario general de la Confederación. Sí. Bien, como secretario de Acción Social. En mi caso, sí, como secretario de Acción Social de la Confederación, sí. Bien, ¿cuál es tu rol ahí, Pedro? Bueno, justamente diseñar políticas que tiendan a hacer programas o que todo lo que tenga que ver con las viviendas y el bienestar de los trabajadores municipales a través de la línea de crédito que se pudieran llegar a gestionar, o alguna otro tipo de ventaja que tengan que ver con la vida y la calidad de vida del trabajador municipal y su grupo familiar. Desde allí se van delineando las estrategias en función de las reuniones del Consejo Directivo Nacional que se den a lo largo del año y que, bueno, tiene que ver también con estas agendas que se abren desde el ámbito de la política y que permiten a la Confederación por lo menos tener llegadas a ministros o secretarios a nivel nacional que de alguna manera puedan desprender programas que bajen, digamos, y que puedan ser canalizados a través. Podría ser una vía si tuviéramos una CGT bien armada, y la otra vía sería a través de los municipios de cada provincia, ¿no? Bien. Bueno, Estuvieron en Río Turbio también. ¿Qué Estuvimos en la pasó? cuenca, sí, estuvimos en la cuenca. Están acompañando ahí, está siempre en la cuenca ahí algún problemita entre Bueno, allá municipal y no- ejecutivo. Allá en la cuenca es Es un mundo aparte, ¿viste? sí, realmente. Una cosa extraña. No sé si extraña, que yo creo que cada localidad tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura. Y es interesante hacer ese análisis. 28 de noviembre y Río Turbio, todo, no hablo de los municipales solamente, sino de la comunidad en general. Sí. Es una comunidad que el ejercicio de la política lo tienen a flor de piel, o sea. Todo el mundo a la mañana escucha Radio Nacional Río Turbio y ahí están todos Y ahí están enganchados, todos prendidos ahí fuego. están todos en Radio Nacional Río Claro. Turbio y tuvimos una entrevista ahí y en realidad escuchó toda la cuenca, Sí. o sea, Río Turbio 28 Sí. y bueno, y sin duda que los compañeros de 28 decían, bueno, decirle a Pedro si puede venir a la localidad 28, que nosotros estamos económicamente postergados con algunos problemas de representación y etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente es cuando uno va a un sector y se enjunta con los trabajadores, el compañero en sí es una persona muy empapada de su propia realidad actual. Está muy a la flor de piel eso, que tiene que ver con la economía, que pasa por el lado de la megaucina y bueno, todos esos Y es temas. una que son- característica de todos los trabajadores de la cuenca, porque a mí me ha pasado de ir a cubrir alguna cuestión que tiene que ver puntualmente con la minería, y vos hablas con los trabajadores del socavón, los que están adentro, los que sacan el carbón, y hablas con ese y decís, nada, este viejo que voy a hablar. Y ese viejo te da vuelta con una media, que más tiempo tiene de leer. Una calidad de discusión. Sí, tiene una calidad para discutir de totalmente. todos los temas. Saben todo. Sí, todo. Y vos te sorprendés, porque Sí. si, viste, voy a entrevistar a un trabajador que está haciendo un trabajo pesado, bruto, por decirlo Sí, sí. sin ofender. Y decís, bueno, ¿qué podría hablar con este señor? Que está 8 horas sacando carbón. Sí, Bueno, sí. ese señor escucha la radio, lee. Entonces ese No, señor. las cuando vos lo radios. vas- Hay claro, muchísimas radios Sí. ahí en lo que es la cuenca y la escuchan. O sea, vos vas a Claro. un taller a donde vayas, están escuchando la radio, no están Claro, escuchando claro. música. Están escuchando lo están- que está pasando. Claro, sí, hay mucha. Eso nos mucha llamó mucho la interacción, atención. No están con la cumbia 420 como es. Bueno, no, están no. en la radio. sí. Y es interesante, ¿viste? Sí, Eso es lo que decías vos, sí, Pedro, sí, de la gente, ¿viste? Porque te hace planteo que vos decís, pucha, pará, acá está pasando algo. Claro, Sí. claro. Pero bueno, ahí nosotros primero fuimos a reunirnos con el secretario general del sindicato Sí. de base, que es lo que corresponde. Fuimos con parte de la comisión directiva y bueno, Rosa nos acompañó, Sí. obviamente, que ella le toca la tarea de ir organizando todo lo que son los sindicatos de base. Sí. No tenemos mucho, hay que decir, nosotros, Está bien, claro. si bien le ponemos mucho empeño,
la trinchera nos come, como dicen, Sí. ¿no? Es muy complicado a veces salir de... Sí. Vos te vas de tu espacio, que en este caso es Río Gallego, y... Claro, tenés que ir de visitante. Claro, ¿no? Y aparte no tenés mucho tiempo para estar. Claro. Y la demanda local también Claro, la gravedad como que te atrae, no te Sí. deja salir, no te deja Claro. salir, ¿viste? Y nos pasa que cada vez que vamos a alguna localidad como es Río Turbio, donde se escucha mucha radio, saben que estamos y es como que los compañeros municipales, que por ahí la están sufriendo bastante en 28 de noviembre, quieren vernos, quieren que vayamos, Claro. todo el tiempo es Y así. estamos cerquita encima. Entonces tratamos de que él Turbio, esté en un lado, nosotros estamos en otro y así moviéndonos. de Turbio a 28 son Sí, 10 kilómetros. 10 ¿cuánto? kilómetros, Sí, sí, llegan a 10 y poquito. Claro, claro. Y sí, hay una diferencia salarial muy profunda ahí. En 10 realmente. kilómetros hay una diferencia Tremendo, importante. tremendo. El doble del sueldo Entre una y otra. entre una y otra. localidad. Sí, sí, tremendo. Sí, ¿te acordás que tuvimos invitados de 28 de noviembre que Verdad, eran es municipales verdad, y que tuvimos nosotros municipales. quedamos? Yo no le podía creer lo que me decía que cobraba. Mm. Yo no le podía creer, me mostró el recibo. Sí. Yo no le decía, no puede ser. Sí, es. Sí, Bueno, nosotros desde la federación estamos haciendo un trabajo así a nivel Patagonia, porque somos parte del bloque patagónico. Por ahí relevamiento. estuvimos un relevamiento salarial y Claro. las islas que hay entre 28 de noviembre, Gregores y Las Heras, es increíble la diferencia que hay con otras localidades. Sí, Qué son bárbaro, qué serían las Algunos que están más cobran menos del postergados. mínimo vital y móvil. Y después queda la discusión a nivel nacional. Hoy a Claro. la mañana, bueno, compartían en el grupo de WhatsApp de secretarios generales Sí. el compañero Sebastián López de Jujuy, Sí. del histórico SOEM de Jujuy, Sí. que tuvo como secretario general Ah, Perro Santillán, Sí. hoy el compañero jubilado, obviamente, donde están ganando salarios de 50.000 pesos y ellos están en un plan de lucha y ya están en la calle y están con los docentes que están en un plan de lucha también. En un gobernador que fue recientemente electo, porque Claro, Gerardo Morales, claro. ¿hace cuánto le eligieron gobernador? Hace un mes. Claro. Y bueno, todo ese tema que ahora le da un respaldo y bueno, avanza el gobierno provincial de Jujuy sobre derechos de los trabajadores e inclusive están ahora en un camino de una reforma de la constitución de la provincia, donde uno de los puntos Sí, también es ahí están marchando para que no haya reforma, exactamente porque quieren prohibir las protestas las sociales. protestas sociales, Claro, claro, sí. sí, exacto, es todo un tema que hay que Sí. analizarlo con nosotros, la sociedad en realidad, pero en este caso los municipales, de todo el país tenemos que analizar esos temas porque el noroeste argentino ha sido muy postergado salarialmente, muy postergado. Realmente nosotros que hemos tenido oportunidad, cuando el compañero Perro Santillán se jubila, llegamos hasta Jujuy a hacerle la despedida al compañero y fue imposible en ese acercamiento no estar en contacto con los trabajadores municipales y ver esas desigualdades salariales y sociales que existen, que realmente los margina y mal, y en una lucha, porque uno recuerda a un Perro Santillán luchando contra el menemismo y la pucha, ¿no? Y siguen. Y la cosa no cambió mucho. No cambió mucho, no cambió mucho. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Ujú. Están muy relegados. Sí, muy sí. Y uno a veces, bueno, a la distancia observa y miran, uno llega de vuelta a su localidad y bueno, hacen los planteos los compañeros que tienen que ver con nuestros derechos también. Y uno mira hacia arriba pensando en de dónde venimos, después de estas visitas que hacemos y esas desigualdades, como nos pasó ahora en 28, en otras localidades. Dentro de la misma provincia, ¿no? Dentro de la misma Increíble, provincia, increíble. ¿no? Que Hoy, cobren 2.500 de mirá, salario ahora en por estos hijo. momentos ya de que fue Nosotros ahora se actualiza a 22.000. la asignación familiar, claro. Ah, eso también te Sí. quería consultar. Ahora se actualizó el monto, ¿ya está el decreto o estaría saliendo ya próximamente? ¿Tenés alguna novedad de eso? Es automático, o sea, Sí. ya liquida ANSES y en la próxima liquidación ya Claro, primero liquidan actualiza. 6 y después nosotros. Sí, primero liquidan 6 y después nosotros, exactamente. Bien, o sea que ya en julio. Pero no es una suma igual a la del ANSES. No, sí. Se acerca, digamos. Sí. Se trata de empardar más o menos, pero como dijo Rosa, va a Claro, pero estar es un en- número interesante. O sea, por más que está cerquita, digamos. Claro. Mira, nosotros estábamos en 28 de noviembre, el municipal allá gana 2.500 de asignación por hijo. Nosotros estamos en 22.500. Ahora estamos Claro. en 18. 18 y algo, no pasamos- recuerdo una cosa bien, así. pero sí. Así que está. Fíjense, ¿no? Con esa diferencia. Tremenda simetría. Claro, mucho. por eso justamente uno de los puntos que el compañero Hernando Val, secretario de la Confederación, el compañero de Avellaneda, que asumió como secretario general de la Confederación, es lanzar un plan de lucha a nivel nacional que tenga por objetivo que los municipales de todo el país tengamos una paritaria nacional. Claro.
Claro. Una paritaria. O sea, no- una sí, paritaria sí. madre que baje. Que digamos, baje, como sí, sí, parecido. sí. Como pasa, digamos, con otras organizaciones gremiales. Con los judiciales, por ejemplo. Los judiciales, los compañeros del Sindicato de Empleado de Comercio, Sí, que claro. cierran a nivel nacional y automáticamente se Sí, llega a sí, todos los trabajadores municipales de todo el país. En el Claro. caso de los municipales no, porque queda a voluntad de los intendentes. Claro. ¿Viste? Los intendentes, ¿qué hacen? A veces han recibido buenos fondos, buena cantidad de fondos, de montos con el tema de regalía y coparticipación, lo ponen a plazo fijo y después no lo derraman sobre los No, trabajadores. van viendo. Y van viendo, hacen campañas, se la quedan y van especulando y resulta que tienen compañeros sumidos en la miseria. Bien. Ahora, a fin de mes o en el transcurso del mes, la cláusula de revisión o en julio. Bueno, nosotros tenemos un acta paritaria que dice Ujú. que en julio, en el segundo semestre, nos vamos a sentar a discutir el segundo semestre del año de pauta salarial. Ajá. Pero también pusimos en el primer semestre una cláusula de revisión Ajá. que dice que en este mes que está transcurriendo, que es junio, si el índice de inflación supera el 42,5%, automáticamente nos sentamos nuevamente en una paritaria. Claro, no habría que esperar. No habría que esperar a julio. Claro. De acuerdo al porcentaje que indica ahora. Claro, que el todavía no 14, sale. Claro, el 14 va a salir. 14, 15. El 12 dicen que más o menos iba a ser de un 9%, con lo cual, o sea, oficialmente se dice que va a ser un 9%, va a superar el 42,5% y Y vamos a automáticamente. tener ahí una diferencia a Sí, favor. sí, sí, obviamente. Ahí nos vamos a sentar a rediscutir la proyección inflacionaria para que no quedemos por debajo de los índices de inflación. Sí. Bien. El bono. ¿Viste el bono que va a cobrar la provincia? Se van a atragantarse la compañera. No, porque está nerviosa. El bono Vamos a hablar de la... Pidió bono acá en la cooperativa, no te El bono que cobra lo que cobran los trabajadores provinciales y que bueno, no fue anunciado para los municipales. Claro. Pero ¿sabés si va a haber alguna... ¿Tú escuchaste algo, hablaste algo, solicitaste que se le pueda pedir ayuda al gobierno provincial para que podamos tener... Nosotros estábamos en la cuenca cuando pasó este tema y obviamente ahí la nomás. reacción de los municipales fue inmediata. Ahora que me acomodo. No inmediata, no, pero inmediata. Los muchachos de la cuenca también estaban, ¿viste? Y los de 28 ni te cuento, ¿no? Estaban todos, che, el bono, ¿viste? A ver qué pasó. Y en realidad, bueno, son temas estrictamente políticos que Claro. va a obligar a los intendentes a otorgar algo, por lo menos buscar la financiamiento o la algo agenda con el gobierno provincial, que ya les garantizó los fondos para pagar el aguinaldo. Sí, O sí, sea, en la esto es provincia, importante igual, la sí. provincia de Santa Cruz están garantizados los fondos a todos los municipios de la provincia para que se pague el aguinaldo. Lo que no decía ese comunicado es si el bono especial y por Algo- única vez iba a salir. Algo debe haber porque el intendente Cotillo hizo declaraciones en ese sentido y dijo que él estaba ya negociando con Exacto, el gobierno para sí. conseguir un bono Claro. para los trabajadores municipales de Caleta Olivia, porque ahí seguramente cada uno va a tratar también, Claro, estamos en una época tiene que abrir su eleccionaria, agenda, claro, obviamente tiene que abrir cada su agenda, uno sí, sí. se va a tratar cual, de decir, bueno, claro. Tal cual. conseguir bono compañero, Tal cual, conseguir tal cual, bono. sí, sí. ¿Viste? Nosotros, mientras Es tanto, así. compañera Claudia Rataro, tenemos concentrados nuestros paritarios a Luisito Ortega, a Oscar Coñocar, a Cristian Ares, los tenemos concentrados haciendo los números para sentarnos en la cláusula de revisión. Ah, claro. O sea, porque- que el tema del bono no nos distraiga de lo No, de lo importante, O sea, totalmente. separemos lo urgente de lo importante. Sí. Lo urgente sí, sería interesante que se haga una definición sobre el bono. Sí. Lo importante Es cuánto arreglar La de paritaria julio. Es accesorio, lo del bono es accesorio. es un accesorio. Es claro. accesorio. Sí. Claro, porque en Claro, realidad lo que claro. importa, como bien decís vos, Sí, es claro. de julio a Sí, diciembre, la porque la paritaria. inflación sigue Claro. allá adelante, ¿viste? Totalmente. Así que, bueno, suponemos que va a estar duro con el tema, porque yo voy a decir, ya hay las previsiones de más del 40, digamos, el primer semestre va a ser más del 40, clavado. Sí, Viste, vos dijiste 42,5. 42,5. 42,5 arreglamos nosotros. Y nosotros bajan arreglamos por encima. Nosotros pusimos una Sí. cláusula de revisión. Claro. Nosotros dijimos, si la inflación a a junio. junio superara el 42,5, automáticamente se activa una cláusula de revisión. Eso nos vamos a tener la semana que viene. Claro. Claro. Cuando el INDEC da a conocer, claro, el número de mayo. Ahí nomás nosotros. Ahí nomás. claro. Con mayo ya Mientras supera. tanto, ¿qué tenemos nosotros a los compañeros y haciendo números? Y sí, porque tenemos Sí, que claro. discutir distintas variables, a ver cómo nos sentamos. ¿Cómo porque, afecta y el porque sueldo de cada uno de los el trabajadores? secretario de Claro. Hacienda Sí, piso, afina el y- lápiz. Claro. no. Jabonoso, Y jabonoso, no sé si- como no, decimos. jabonoso no es porque se sienta, ¿eh? Se sienta. Ah. No se esconde, no se escapa por los costados. No se sienta. Él dice, Ah. no, acá hay que sentarse. Sí, es preocupante la inflación.
Y está con el lápiz acá como la claro, acá en la oreja. donde se le levantó la ceja izquierda para arriba, ahí porque ya, viste, ahí yo el síntoma que le digo yo a los paritarios, que no levanten la ceja izquierda a Roble porque ahí no va a querer agarrar la goma y borrar algo. Está bueno. Yo sinceramente aprovecho la oportunidad, yo se los he dicho a los compañeros Coñocar y Ortega, son muy buenos paritarios a la hora de la discusión, muy buenos. ¿Por qué digo esto? Porque el secretario de Hacienda, contador Diego Robles, es muy hábil con los números. Sí. Claro, pero los nuestros también, los chicos. Son Por muy eso buenos. conociste Luisito Ortega, viste que es muy bueno. El detalle. Un pasito adelante está siempre. Y Oscar Coñacar, bueno, Oscar también tiene su experiencia. Esa fría mirada ahí. Claro, sí. Bueno, pero también tenés que mandar gente así, porque si no te caminan, digo, si el tipo es rápido con los números te va a caminar. Entonces, preferible mandar uno que se enoje y que le cuente todas las costillas. Igual nosotros, yo esto lo quiero decir, porque en realidad a veces desde el periodismo lo observan, miran y no saben si preguntar o no, por qué nuestras paritarias son distintas, ¿no? Porque antes éramos de una manera y hoy somos de otra, y antes al SOEN lo miraban de una manera y hoy estamos con una actitud completamente distinta y dialoguista, si se quiere, y es una pregunta a la cual no pensamos escaparle nosotros porque tiene su explicación, por lo menos la mía, que tal vez no es la verdad absoluta, pero es mi verdad y lo que muchas veces nosotros vamos analizando y viendo y que tiene que ver, porque algunos me dicen, che, ¿por qué te llevas tan bien con Grasso? Me lo dicen, capaz que Claudia no me hace la pregunta, pero lo está pensando. ¿Por qué te llevas tan bien con Grasso y antes con el resto de los intendentes no te llevas tan bien como te llevas con ¿O has este? tenido momentos? Porque a veces te has llevado bien, otras veces te has llevado mal con el mismo intendente, ¿o no? En realidad, yo les comento que uno trata de poner todo el empeño para llevarnos bien, porque de eso se trata, si no... ¿Viste? ¿Cómo construimos una sociedad cuando las cosas no salen? Después caemos en conflictos de los cuales después no podemos salir, como nos pasó en el 2015. Nosotros, para mí, en lo personal, el 2015 fue muy emblemático, porque fue un conflicto que yo entendía que era de fácil resolución, porque realmente haber acordado un 15% en diciembre, en un 15% al básico para ese año 2015, en un año que era estrictamente político, a mí me daba una lectura como que las cosas se iban a terminar dando, y de pronto... no se dieron, se cerraron todas las puertas de golpe. Habría que hacer un análisis más profundo también a ver qué es lo que sucedió, pero obviamente que al no haber respuesta nosotros activamos el último recurso que son las asambleas, y la asamblea, bueno, obviamente son soberanas, vamos tomando decisiones, y una cosa llevó a la otra y la negativa llevó a otra cosa y de pronto terminaron en un conflicto. Pero nosotros terminamos procesados en la justicia, con Oscar Coñocar metiendo horas ahí en el juzgado, citado por la justicia, que en algún momento también hay que decirlo, el juez Marinkovic trató de actuar como mediador también del conflicto, no se pudo, el obispo también, no pudimos salir en algún momento de ese conflicto tan profundo, hasta tuvimos la visita de organizaciones gremiales, que nosotros cuando aparecieron dije, bueno, nos vienen a apoyar, no, era para que levantemos la medida. Claro, entonces uno se replantea muchas cosas a partir de así, ¿no? Eso nos pasó después cuando asumió la intendencia del ingeniero Zubiti, que fue el que terminó de pagar ese 15% al básico que tuvimos, y después, bueno, todo el proceso de la administración Zubiti, ¿no? Que fue complicada también, ¿no? Tuvo sus altibajos, tuvimos nuestros conflictos, tal vez no fueron tan profundos como el de 2015, esto hay que decirlo. Y después cuando llega el intendente Pablo Grasso, bueno, aparece el tema de la pandemia, la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar. Nuestros compañeros municipales poniendo la cara por la necesidad de los vecinos, haciendo el trabajo de recolección, haciendo el trabajo de cloaca, vestidos de blanco, con esos mamelucos blancos descartables, tirando alcohol con agua por toda la ciudad, porque no sabíamos contra qué luchábamos, y el resto de los compañeros, en mi caso como secretario general, siendo parte de un plan de contingencia, donde allí estaban los presidentes de los clubes, los presidentes de las asociaciones sin fines de lucro, las Fuerzas Vivas, la Fuerza Armada, la Cámara de Hoteleros, los sindicatos, estaba el compañero Silva de Comercio, estaba yo, por ejemplo, por mencionar dos, y íbamos viendo sobre la marcha qué pasaba si la pandemia nos pegaba de una manera donde tuviéramos que habilitar camas, y pusimos a disposición nuestra sede sindical, el Salón de Usos Múltiples, donde alguna vez hacíamos nuestra asamblea, lo pusimos a disposición del gobierno municipal para que pusieran las camas. Y gracias a Dios no llegó a tanto. Llegó a eso, claro. Bueno, había que hacer una previsión, sí, y eso, sinceramente,
marcó un diálogo distinto con quien era el intendente. O sea, en realidad estábamos tirando para el mismo lado. En ese momento tirábamos para el mismo lado. Fue pasando la pandemia, esto se fue prolijando, la relación de ida y vuelta con el Ejecutivo quedó abierta, ¿sí? Y a partir de allí, bueno, comenzamos con nuestras paritarias y las paritarias comenzaron a dar sus frutos y bueno, hoy creo que nos tiene a mal traer a todos, no solamente a los municipales, sino que a todos los trabajadores, los índices de inflación que no se pueden detener. No llegás Y nunca. todo lo que va cerrando no te alcanza. No. Y estamos permanentemente sentados para ver cómo podemos hacer para que la plata alcance. Pero tenemos la paritaria abierta. Yo les comento, compañeros, escuchan, ustedes son Los compañeros. compañeros que te están escuchando. Sí, a nivel nacional en Jujuy no pueden abrir paritarias, todavía hace más de 5 años que están sin abrir paritarias. Increíble, una cosa que uno yo no lo alcanzo a dimensionar el tema. Yo después te voy a compartir, Beto, vos lo que le está pasando a los compañeros de Jujuy, aunque ustedes de los medios también lo deben tener reflejado seguramente. Pero tenemos una paritaria abierta y tenemos una administración que fue comprando cosas y nos fue dando respuestas y nos empezaron a invitar a los actos y nosotros fuimos y después algunos compañeros nos criticaron, después parte de la sociedad y tal vez no nos ve como unos ojos, capaz que otra parte sí. Y creo que este diálogo, el ida y vuelta en este diálogo entre el intendente Pablo Grasso y la organización gremial, fue dando de a poquito sus frutos por cómo fue cambiando la ciudad, su aspecto. Y la verdad, sinceramente, ojalá todas las organizaciones pudieran tener este ida y vuelta. Sí. Por ejemplo, los compañeros, los trabajadores de la educación, con quienes se tienen que sentar a dialogar de salario, pudieran tenerla en la buena fe, porque si no, es muy difícil generar una convivencia. Así como nosotros en el 2015 entramos en un conflicto que después de pronto no sabíamos cómo salir y que generó sus secuelas y dejó sus cicatrices, nosotros en lo personal uno ve con el tema de la educación como eso está pasando exactamente lo mismo. Y por otro lado nosotros conseguimos con el intendente Pablo Grasso un diálogo completamente distinto. Hay muchas cosas que arreglar y un montón, sí, seguramente que hay cosas que arreglar. Habrá que corregir algunos lugares de trabajo, faltará la indumentaria en otros sectores, pero está esa posibilidad de ir dando respuestas. Claro, lo podés abrir el diálogo en el momento que vos necesites. Y seguramente hay jefes que no tienen esa capacidad de serlo, ¿no? Como pasa en cualquier administración, pero también hay otros jefes que sí la tienen, y creo que habría que avanzar sobre aquellos que no han conseguido darle la impronta. Eso por la famosa ordenanza de cargos políticos que tenemos en la MUNI, ¿no? Entonces el intendente que llega y pone lo que él entiende que es su cargo político el que tiene que conducir. Y a veces ese jefe no está preparado para conducir gente. Tal vez es un buen militante, pero no está preparado para la conducción de lo que es de administrar la cosa pública y la relación con los trabajadores. Claro, una cosa es eso. Sí, claro. Sí, aparte muchas veces se desconoce la dinámica. Claro. Del municipal, que es Aparte muy- los grupos humanos son totalmente distintos. Distinto Uno es completamente. cada uno, Sí, acá somos completamente. 5 y los 5 pensamos distinto. Y totalmente Claro, distinto, sí. claro. Y estará el rezongón y estará el que le pone todo el esfuerzo. Nosotros tenemos compañeros municipales que traen su herramienta, traían la herramienta de su casa. De su casa lo traían. Y después estaban los otros, por ahí no. Si no lo que se la llevan. Ya que se la llevan. No, decirlo. No lo quería decir, pero bueno, y pasa también. Sí. Y pasa, pero bueno, nosotros en esta relación estamos buscando siempre que la sociedad se dé cuenta que el trabajador municipal, si se lo tiene en cuenta, si se nos tiene en cuenta, Claudia, te digo Claudia, pues a vos porque vos sos una compañera municipal, somos capaces de dar y mucho realmente. Y nos gusta que la gente nos felicite en la calle y no que nos señale con el dedo, sinceramente. Después tenemos aquellos compañeros que ven su laburo en la MUNI como si fuera un kiosquito. Una changa. Como si fuera un kiosquito, ¿viste? Y Van y cumplen el horario. y bueno, pero eso hay que ir de a poquito. con Pero es esto. como en realidad, o sea, es como en todos lados. En todas las empresas pienso que hay quien le pone ganas y quien no. O sea, lo que pasa que bueno, como somos más visibles los trabajadores municipales, es como que siempre estamos en el ojo de la tormenta. Entonces, o se generalizan. Claro, se generaliza mucho. eso Claro, también. si no sabes nada, terminás siendo municipal. Y no es verdad, porque dentro de la municipalidad hay gente muy capacitada, muy capaz y, bueno, que le pone nosotros, todas las hablando de ganas. capacitaciones, nosotros por ahí desde nuestra federación, lo que estamos tratando de hacer es eso, empezar a capacitar por muchas cosas que van ocurriendo ahora, viste, en los momentos de ahora, poner el tema de las adicciones. Nosotros estamos viendo que hay mucha adicción en varios lugares, entonces lo que estamos tratando de hacer desde la federación es poder empezar a capacitar a los compañeros de cómo reaccionar cuando un compañero tiene ese tipo de adicción o lo que fuere dentro de tu... Claro.
ordenanzas no terminen en letra muerta. Recién Rosa hablaba de las capacitaciones y el abordaje para el tema del consumo de sustancias problemáticas. Tenemos muchos compañeros que están con el tema de adicciones y no tenemos... Y tenemos una ordenanza, Claudia, vos lo sabés, ustedes saben que tenemos una ordenanza que protege al trabajador. Sí. Y entonces el trabajador a veces su adicción la vive con una vergüenza y no la dice, o no la quiere reconocer, y resulta que después a veces el propio compañero lo va tapando. Sí, hay una ordenanza que dice que el alcoholismo, las adicciones se consideran una enfermedad, por lo cual no puede ser motivo de despido. Sí, me acuerdo porque y tiene que ser... Exacto. Claro, y lo que sí el trabajador tiene que someterse, digamos, a un tratamiento como cualquier enfermedad. Entonces, y por ahí lo que cuesta es eso, detectarlo y vincularlo con quien lo va a tratar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar trabajadores que sepan abordar esa problemática, que es lo que estamos haciendo en la federación. Claro. ¿Cómo abordar al compañero? El compañero que está en el sector es el que sabe, ¿me entendés? Que no llegue a querer recuperarse porque lo están por despedir, ¿me entendés? Que se pueda llegar a recuperar antes, esa es la idea. Claro. No que te llegue la cesantía y ahí te acuerdes que tenés que ir a recuperarte. Claro. ¿Me entendés? Poder intervenir desde antes. O sea, bueno, y nos fuimos por la rama al final de lo que habíamos preguntado, porque el tema era si íbamos a incursionar en política. Yo le quiero comentar, nuestra confederación a nivel nacional hizo una modificación en sus estatutos, en el estatuto sindical, y creó la Secretaría de Asuntos Políticos. Ahora tenemos un compañero que se dedica al área de asuntos políticos, porque obviamente la confederación está haciendo, acá esto no se me ocurrió a mí, esto viene de una bajada de línea a nivel nacional, de los trabajadores municipales organizados, de salir a ocupar espacios políticos para defendernos, porque no podemos estar con el tema de ir a la calle, menos con gobiernos que, por ejemplo, como el de la oposición, que están diciendo hay que ajustar, achicar, y cerrar y poner un parate a la protesta social. Te están diciendo eso. Sí, sí. Bueno, ¿dónde vamos a ir los trabajadores entonces? ¿Dónde nos vamos a colocar? O sea, eso es lo que tenemos que estar discutiendo hoy los trabajadores. A ver, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Porque no se puede salir a protestar. Eso es lo que hoy se está discutiendo en Salta y en Jujuy. Y aparte lo están diciendo los que quieren ser gobierno, lo están diciendo públicamente. Sí. Entonces hay que tener una mirada, siempre hay que mirar hacia adelante y hay que mirar un poquito más adelante y ver qué es lo que va a pasar. Porque después cuando las cosas, cuando el agua la tengamos al cuello, y va a decir, che, pero ¿y cómo pasó esto? ¿Qué pasó? Y bueno, fueron pasando cosas y nunca hicimos nada. ¿Sí? Bueno, hemos hablado en extenso, casi 50 minutos, te agradecemos. ¿Ya pasaron 50 minutos? Sí, señor. Así que y tenemos cosas para hablar, podríamos seguir vamos a festejar el Día del Padre, vamos a hacer una serie de premios. Nada. Sí, vamos a hacer sorteos. Sí, vamos a hacer habitual. Premios en dinero en efectivo. Así que lo mejor que puede hacer es regalar plata. Porque hoy la gente necesita lo mejor, en serio. Muchos, yo nunca me gano nada. Y bueno, pero ya va a ganar, compañero. Pero ¿cuántos años? Usted compañera. Es suerte. Yo siempre pongo como ejemplo una vez que hubo un Día del Niño y que había como 120 premios. No sé si vos te acordás, hace muchos años. Y buena la 121 y no ganaste. Yo digo, alguno de los míos se tiene que ganar algo. Nada. Yo siempre le tiro buena onda. Por el día municipal creo que fue que andaba con tus bonos. Sí, estaba con mi cargaba, esta vez ponele onda, le digo que vas a ganar. Desafortunada en la suerte, afortunada en el amor, dice, así que bueno. Eso sí. Viene vuelta llama despeinada como viene todos los días. Mi compañera. Ahora estamos, viste, en la tele. Nos pusieron en la tele. Sí, ahora bueno. Bien. No podemos hacer. Sí, ahora me tengo que peinar, viste, pero bueno. ¿Serio? Que peinar, tengo que venir. Mirá qué lindo, y todo. Ahora el stream. ¿Sabías que te están viendo? No sabía, mentira. ¿A dónde? Ya no hay nada acá. Sí, se están moviendo las cámaras. Te estuvieron viendo por YouTube y por el canal de Facebook de Diario y la Radio Nuevo Día, sí. Ahí está, mirá. Hola. Mirá, no sabía. Me hubiera peinado. Bueno, nosotros siempre muy agradecidos por el tiempo que te lindo. tomás. Vamos creciendo a poquito. Y yo por lo menos más sorprendido no sabía este tema de que salíamos al aire. Así. Sí, salimos al aire y salimos al aire, digamos, en imagen, ¿no? Sí, también. Sí. Mirá qué lindo, qué bárbaro. Bueno, viste que lo implementan en el programa de la mañana, que están ahí, hay 3 conductores, ¿viste? Claro. Mirá qué bien, sí. Así como los programas así de Radio Rivadavia, así, La Nata, Radio Mitre, ¿viste? Están ahí en el estudio directamente. Ponele. Claro, mirá qué lindo. Nosotros un poco despeinados, pero estamos.
Te agradecemos como No. siempre la amabilidad y el tiempo que te tomás para venir hasta acá. No, no, por favor, quedaron muchos temas Sí, pendientes. sí, Nosotros sí, estamos armando la juventud sindical, estamos con nuestro proyecto del camping. La subsede, nos están faltando los calefactores y habilitamos la subsede. La del San Benito. La del San Benito, sí, donde sí. va a estar Purinao. Claro, Jorge va a ir a dar clase de inglés. Va a ir a dar ¿Ya lo, también, sí, ya lo inauguraron, no? No, nos faltan los calefactores, Ah. mirá. Mirá vos, Y el mobiliario que tiene Que que vamos a ver. tener que invitarlo en otra oportunidad para que nos cuente todo lo que quedó pendiente, ¿no? No, quedan cosas pendientes. El quincho ya fue, ya está, El quincho ya está habilitado, tiene gas. Nos hicieron una pregunta en otra radio y dice, ¿qué pasa con ese quincho que está abandonado? No, no está abandonado. Nosotros lo vamos haciendo en la medida como podemos. Tuvimos que tirar una red de gas de 800 metros hasta la conexión de gas. Sí. Y lo hicimos todo con fondos del sindicato y a precio dólar. Después Sí, sí, sí. y encima lo taparon con tierra, porque encima no se ve, ¿viste? Sí, Lo claro. taparon, que la red de gas queda por bajo tierra y ya no tenemos más cilindro de gas. Ahí tenemos gas natural y la casa del cuidador tiene gas natural y los baños tienen gas natural. Y tenemos la platea para poner el césped sintético, que también se fue a valor dólar y estamos ahí Y claro, sí, claro. renegando con eso. Y estamos con nuestro terreno en Plaza Dorada, que también ahí Sí. hubo que pagar los impuestos y ahora a precio actualizado. Y bueno, ahí estamos con los trámites del cercado. Y la verdad, creo que tal vez tendríamos que darle más bola al tema de Plaza Dorada, sinceramente, pero no. Medio como que le ponemos más Empeño acá, empeño en lo local. y sí, le ponemos más empeño. Y después nosotros que desde el sindicato también atendemos temas que tienen que ver con los trabajadores, nosotros que ¿Hay algunos trabajadores que no están cobrando el plus? ¿Puede ser? Que sí, están hay en la- trabajadores, sí, hay estaban trabajadores. con ese reclamo. Están ¿Puede ser? con ese ¿Puede ser que reclamo, eso viene en un instrumento legal donde en uno de los artículos dice que como que ya dejan por sentado que no van a cobrar el plus? No, lo que pasa es que No, cuando eso fue el lo cambio vi. de gestión, cuando Claro, se eso fue el lo vi. ingeniero Zubetti y Él lo antes del deja. traspaso de mando, digamos, algunos trabajadores pidieron el pase a otros lugares donde se cobraban adicionales plus. Sí. Entonces, el Ejecutivo en ese momento accedió a ese pedido, pero le puso una condición, que se iban a esos lugares sin cobrar el adicional plus. Claro. Entonces, el compañero accedió a eso, sin cobrar. Pero ya pasaron 3 años y medio, ya está terminando Claro, esta ya, gestión, y ese compañero te dice, bueno, mira, si bien yo firmé de que me venía sin cobrar el adicional plus, realmente necesito cobrarlo porque estoy en un lugar donde el resto lo cobra. Entonces, ahí la actitud del jefe es decirle, mira, si no te lo pagamos porque vos firmaste de que no lo querías cobrar, volvete a tu lugar anterior. ¿No? Entonces un poco entonces el compañero dice, no, yo no me quiero volver a mi lugar anterior, quiero quedarme acá y quiero de alguna manera que se dé la posibilidad de que el plus lo cobre. Nosotros obviamente estamos por esa segunda instancia, buscando vías de diálogo que permitan que el trabajador en algún momento pueda cobrar el plus que tiene que lo demás en ese sector lo tienen y que este trabajador no lo tiene, Claro. y habilitar los mecanismos para que esto se haga efectivo. Y ahí está el tema de que no, pero el compañero acá afirmó de que venía sin plus. Bueno, Pero los derechos laborales es un son derecho, irrenunciables. claro, son irrenunciables. Muy bien, Claudia. Es justamente desde allí nosotros nos paramos y bueno, no es que vamos a hacer por esto un piquete, no es así. No es que vamos a poner un piquete afuera de la MUNI porque no. Entendemos que en algún momento... Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a bailar en medio de los coches y yo muero de odio. Yo sueño que soy yo, porque me dicen lo que tengo que hacer. Él se convirtió en superstar y el teléfono no para de llamar. Por las noches vino el doctor, su enfermera Mary Poppins y el desollinador. No tienes cuerpo
de fusil. Yo estoy siempre a punto de estallar. Yo sé lo que soy. Yo muero de odio. Porque me dicen lo que tengo que hacer. Quiero ver el sol, quiero serlo. No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero serlo. A las alas del mar, si no encuentro un ser, si es de noche y se hace, yo te espero en el Qué alegría, gracias, me encantó esta experiencia. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son Al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Habló la abogada de Ulises Haidt. Más de uno debe estar preocupado. La letrada Silvina Llanelo se refirió este miércoles sobre las consecuencias de la apertura del iPad de la modelo fallecida, Natasha Haidt. Más de uno debe estar preocupado, consideró. La abogada dijo que es un dispositivo que acompañaba a Natasha todo el tiempo porque en el celular no se encontraba nada. Puede tener contenido sobre cuestiones de pedofilia, además de elementos para esclarecer la muerte de ella. 7 de junio, Día del Periodista. Cada 7 de junio se festeja en Argentina el Día del Periodista. Fecha estipulada en homenaje a Mariano Moreno, quien había fundado el periódico La Gaceta de Buenos Aires ese día, pero de 1810. La decisión de Moreno fue clave para el periodismo y La Gaceta de Buenos Aires se convirtió en el primer periódico argentino de la época independentista. Desde entonces el periodismo se instauró como lo que se denomina el cuarto poder. Noticias. Exfuncionario de inteligencia asegura que Estados Unidos tiene ovnis. Se ha instado a los Estados Unidos a revelar evidencia de ovnis después de que un exfuncionario de inteligencia dijo que el gobierno tiene posesión de vehículos extraterrestres intactos y parcialmente intactos. El exfuncionario de inteligencia, David Grush, que dirigió el análisis de fenómenos anómalos inexplicables dentro de una agencia del Departamento de Defensa estadounidense, ha alegado que Estados Unidos tiene naves de origen no humano. El pase de Messi minuto a minuto. Ahora aseguran que el Inter de Miami gana terreno. Inter Miami, club de la Liga Norteamericana, es el mejor posicionado en la puja por Leo Messi, quien quedará libre del PSG desde el próximo 30 de junio, según indicó este miércoles la prensa francesa. El diario deportivo L'Equipe reveló que en las últimas horas se enfrió la posibilidad del Al Hilal de Arabia Saudita y ante los problemas financieros de Barcelona, Inter Miami es el mejor posicionado para quedarse con el astro argentino. Habrá más capítulos acerca del futuro de Leo Messi, seguramente.
Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Gracias. 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Seguimos hasta las 5. Que venga Javier Cerezo. Y seguimos. Sí, estamos hoy relax. ¿Cómo le gusta hablar a Mancilla? ¿Viste? Más de 50 minutos. Sí. Al que le toque el labio, mamita querida. ¿Cómo te va a acordar de Pedro Mancilla? Ahí está. Bueno, tuvimos una linda charla. Sí, interesante. Siempre, ¿viste? Siempre hay algo de que hablar, siempre hay algo de que siempre hay problemáticas municipales para tratar. No se había dado cuenta que estaba saliendo en vivo. Bueno, llegamos al final, Claudia, de esta edición cumpleañera de Fuera de Contexto. Nos vamos a reencontrar esta noche, con la noche imberbe. ¿Todo el mes va a estar un loguito que diga 13? No. No sé, pero ahí está. Tiene ahí, tiene para poner mes en las redes, aniversario, lo compartimos ahí.
Así que bueno, estamos más que contentos, muy agradecidos por toda la gente que nos sigue. Esta mañana ya lo dijeron, los chicos ya lo manifestaron un montón de veces, Fernando, Julián, Héctor. Ahí está la lista, 23 somos ahora, 23. 23 personas que están colaborando con nosotros y que, bueno, que nos acompañan. Así que Sí. muy agradecidos por Una de las esto. cosas que hay que destacar es el buen ambiente que hay, el compañerismo, todos siempre ayudando al otro, cosas que por ahí no se dan en todos los ámbitos y acá hay buena onda, hay buenos vínculos acá. Bueno, gracias Claudia por ese concepto y ya sabes. ¿Hace sí. cuánto? Ya vamos a cumplir un año acá con Claudia. No, No, en más. abril. No, más, ¿cuánto hace? Más, 1 año y medio ya, Beto. ¿Un año y medio? Sí, Yo pensé que... ¿viste? 1 año y medio, sí, Aguante que sí. tiene usted, oiga, La verdad, Sí, la la verdad. verdad que sí. Bueno, llegamos al final de esta edición, quédate en sintonía, viene Javi Cerezo a las 5 de la tarde, después a las 7 Alberto Ciudadano con todo el equipo de A Toda Velocidad. Y hoy está la noche imberbe con Eduardo Witz y Claudio Álvarez. Y van a venir, no sé qué van a hacer, No sé, se van a me invitó. juntar, dijo, ¿Se sí. la va a bancar Claudio? No sé, si está No sé. escuchando, vamos a venir todo en patota, me parece. Va a venir acá el amigo Julián, Sí. Fernando, Nica, quien te habla. Asadito, corderito. Asadito, va a empezar a hacer fuego ahora, somos una banda. Vamos a ver si entramos en el estudio, vamos a revolucionar un poco, vamos a hablar un poco, supongo, de cooperativa, de, no sé, de la COPE. A las 22. 21:30. ¿21:30? Arranca media hora antes hoy. Ah, Sí, hoy sí, es sí, media sí. hora, hoy es programa Porque especial es hoy.